Buenas noches compañeros, mi nombre es Wilber Alexis Morales, estudiante de Ingeniería Ambiental y voy a dar respuesta a las preguntas orientadoras de la actividad 1 de la asignatura Metodología de la Investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? El proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso se debe realizar el planteamiento del problema con la formulación del fenómeno que se investigará. En la siguiente etapa es necesario establecer los objetivos, es decir, estipular qué se pretende conocer con la investigación. Después llega el turno de la hipótesis, que se formula como teoría a comprobarse durante el proyecto de investigación. El investigador debe incluir la justificación, que consiste en indicar las razones para el estudio del problema. El marco teórico y de referencia en un proyecto de investigación supone la inclusión de citas y ejemplos de otras investigaciones. Funciona como una referencia general del tema a tratar con datos que permiten entenderlo con mayor facilidad. Una vez llegado el momento del trabajo de campo, comienzan a obtenerse los datos cuantitativos y cualitativos del tema. Podría decirse que este es el momento principal de la investigación, donde se realizan los experimentos, las pruebas o las entrevistas necesarias para la obtención de la información. Finalmente llega el turno de la estructuración del trabajo y su redacción final. De este modo la investigación puede ser presentada en diversos capítulos con la introducción y una conclusión, entre otros segmentos. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objetivo aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. ¿Qué es la justificación? La justificación es la explicación de las razones por las que se realiza una determinada acción, de modo que la justificación de un proyecto identifica el por qué se lleva a cabo el conjunto de actividades que lo forman. Así pues, la justificación de un proyecto recoge el alcance del proyecto a corto, mediano y largo plazo, diferentes soluciones para resolver un problema o alcanzar un objetivo detectado, las respuestas a los diferentes intereses o interesados del proyecto, la utilidad o innovación que aporta el proyecto en el campo de su ejecución y todas aquellas razones que expliquen por qué es importante invertir un volumen de recursos para desarrollar el proyecto. ¿Qué es el marco de referencia? El marco de referencia es una base que determina teorías, antecedentes, regulaciones o límites de un proyecto, investigación o programa. El marco de referencia de un proyecto también se conoce como el marco teórico. El marco de referencia recopila las consideraciones teóricas y las investigaciones previas que se tomaron como parte del proyecto o la investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es uno de los primeros pasos metodológicos que un investigador debe llevar a cabo cuando emprende una investigación. La pregunta de investigación debe ser formulada de manera precisa y clara, de tal manera que no exista ambigüedad respecto al tipo de respuesta esperado. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Existen muchos tipos diferentes de preguntas de investigación. El tipo de pregunta que desea elegir en su investigación, proyecto o tesis determina el tipo de investigación que necesitará realizar y los métodos de pesquisa que se emplearán en última instancia. Las categorías a menudo se entrelazan entre sí y es posible que en una pregunta en realidad sea una combinación de uno o más tipos. Tenemos preguntas de investigación descriptiva, preguntas de investigación comparativa, preguntas de investigación definitoria, preguntas de investigación evaluativa normativa, preguntas de investigación explorativa exploratoria, preguntas predictivas, preguntas de encuadre, resolución de problemas y asesoramiento, y preguntas de prueba de investigación. ¿Cómo se formula una pregunta de investigación? La pregunta de investigación tiene que cumplir tres condiciones indispensables: que sea concisa, que sea alcanzable y que sea relevante. Dentro de eso debemos tener en cuenta tres pasos para formular una pregunta de investigación. Tenemos que definir un problema o asunto de investigación,
También puede hacer referencia a que no solo hay que estudiar problemas en sentido negativo del término. Como segunda medida debemos delimitar el problema o asunto de investigación. Debemos concretar y especificar claramente qué vamos a estudiar. Y como tercera medida, debemos aplicar 5 estrategias al problema delimitado para que surjan varias preguntas de investigación. Debemos preguntarnos cuáles son las causas del problema o el asunto. Debemos preguntar cuáles son las consecuencias del problema o el asunto. Debemos pensar una solución al problema. Debemos preguntarnos si el problema o asunto sucede en otro lugar y preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. Y preguntarnos si el problema actual sucedía antes o si el problema pasado sucede hoy en día. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Una hipótesis es la declaración que se realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o un experimento. La hipótesis se genera a través de una serie de medios, pero generalmente es el resultado de un proceso de razonamiento inductivo, donde las observaciones conducen a la formación de una teoría. Luego los científicos utilizan una serie de métodos deductivos para llegar a una hipótesis que sea verificable, falsable y realista. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el que se realizó una investigación. Este tipo de objetivos se centran en un área de conocimiento específica y van enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre la materia. ¿Cómo se clasifican los objetivos? Existe una gran diversidad de objetivos, sin embargo, desde una perspectiva generalizada, estos se dividen en 3 rangos: los objetivos educativos, empresariales y metodológicos. Dentro de los objetivos educativos encontramos los objetivos generales, específicos y operativos. Dentro de los objetivos metodológicos encontramos los objetivos generales y los objetivos específicos. ¿Cómo redactamos los objetivos de una investigación? Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanza el resultado. Deben definirse de forma clara, medibles y reales. ¿Qué es la metodología? La metodología se considera o se define como la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que dispone la ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico. La metodología consiste entonces en un conjunto más o menos coherente y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el conocimiento científico. Gracias compañeros por su atención. Les presento a continuación la bibliografía que se usó. Hasta en una próxima ocasión.